Vivir el Sueño es una serie que hemos titulado Mirando la vida de José en el libro del Génesis. Hoy, antes de llegar a la historia de José, quiero llevarlos a otra historia similar, declaró. Esta historia es casi idéntica a la de José, excepto el final y cómo termina. ¿Cómo se llama esa historia? Se llama El Conde de Montecristo, escrita por Alejandro Dumas en los años 100. Y cuenta la historia de Edmond Dante, que tiene gente en su vida que lo persiguen y lo acusan falsamente de un crimen que no cometió. Y lo envían a una isla fortaleza, prisión, donde pasa los siguientes 9 años. Pero descubre una forma de escapar y también es consciente de que hay un tesoro escondido en algún lugar y sigue algunas pistas y consigue ese tesoro. Y cuando descubre esa riqueza, le permite adoptar un nuevo personaje, tener una nueva identidad. Y la identidad la toma como el Conde de Montecristo. ¿Y qué hace en ese momento? Bueno, decide vengarse de la gente que le ha echado y le ha hecho mal. Y así, uno a uno, lo que hace es llevar a cabo estos intrincados complots y los destruye uno tras otro. Y al final de la historia es fuerte y está en buena posición. Y ellos han sido eliminados. Con ellos. Así que permítame que le haga esta pregunta, porque hay un par de hechos en torno a la historia del Conde de Montecristo. Se ha publicado ininterrumpidamente durante 180 años. Se fue el libro más popular en el siglo XVIII. Se ha traducido a todos los idiomas conocidos del mundo. 29 películas se han hecho de esta historia. ¿Por qué? ¿Por qué es tan popular? ¿Por qué parece resonar con la gente tanto que la historia simplemente no desaparece? Ahí, si tuviéramos que decirlo en términos modernos, podríamos decir cumplimiento de deseos. Permítanme ponerlo en términos más crudos, la venganza. ¿Alguien ha pensado, tramado, rumiado alguna vez la oportunidad y el modo de vengarse de la gente que le ha hecho daño? De acuerdo, yo y 14 personas, el resto de vosotros, ya sabéis, vais a escuchar. Este texto consta de aproximadamente 1025 caracteres. Aquí prevalece lo humano. La historia tiene similitudes con la historia de José, lo que la hace comprensible fácilmente. Hasta ahora, José ha tenido un sueño dado por Dios en el cual sus hermanos se inclinan ante él. Él decide compartirlo con ellos, pero ellos no lo ven como algo grandioso. Lo arrojan a un pozo y lo venden como esclavo. Durante su esclavitud es acusado falsamente de violación o de otro crimen que no cometió y pasa muchos años en prisión. Aún así tiene el don de interpretar sueños otorgado por Dios y cuando el faraón tiene un sueño perturbador, José es llamado y le dice que habrá 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna, por lo que deben guardar comida durante los años buenos. Finalmente, el faraón decide que José es la persona indicada para llevar a cabo este plan. Y se convierte en el segundo a cargo de todo Egipto. Y hasta este punto esa historia sigue tanto con el Conde de Montecristo. Pero te voy a dar un poco de un aviso anticipado aquí. No termina de la misma manera. Entonces, hay una pregunta que hemos estado haciéndonos y la haremos una vez más hoy. ¿Qué hacer cuando esté perdido? Y lo hemos preguntado con muchas aplicaciones específicas. Y hoy vamos a hablar sobre el perdón y la confianza. Bien, ¿cómo perdono a la gente que me ha hecho daño? Y si perdono, ¿qué significa realmente confiar? ¿Y cómo llego de aquí a allá? ¿Y cómo lo aplico a la vida real? Empecemos con el tema del perdón, porque si estuviste aquí la semana pasada, sabes que José, que es el segundo al mando, de repente ahora tenía una esposa egipcia. Juntos tuvieron 2 hijos y llama al primer hijo Manasés. Manasés es la palabra hebrea que suena como la palabra olvidar. Y esto es lo que José dijo. Sabes, Dios me ha ayudado a olvidar todas las cosas terribles que me sucedieron en la tierra de mi nacimiento.
y lo parafraseamos de esta manera: dejo ir esas cosas. El perdón es cuando liberamos una deuda. La dejamos ir. No fingimos que nunca sucedió. No dejamos a la gente fuera del gancho. Sucedió. Lo sabemos y lo entendemos. Pero liberamos la deuda. ¿Por qué? Para poder seguir adelante. Al segundo hijo de José lo llama Efraín. Efraín es una palabra hebrea que suena como la palabra fructífero. Y eso está diciendo: sí, lo solté. ¿Y sabes qué hizo Dios? Me ha impulsado. Y tengo tracción en la tierra de mi aflicción. Dios está conmigo. Y entonces hay un punto en su vida en el que Joseph llega a decir: sí, me hicieron cosas reales y fueron injustas y equivocadas y la gente me ha maltratado. Dejo ir esas cosas. He dejado de pensar y rumiar sobre mi familia, mi extraña familia. Y en ese punto de la historia llega la familia rara, porque aquí vienen y vuelven a su vida. Y ahí es donde retomamos la historia, porque tal como Dios predijo, a 7 años de abundancia le siguen 7 años de hambruna. La gente se muere de hambre en todas partes, pero hay comida en Egipto. Y retomamos la historia allí. Y vamos a caminar a través de esta historia, porque lo que nos muestra es la idea de cómo se desarrolla el perdón. ¿Cómo se restablece la confianza? Así recorreremos la historia y compartiré algunos principios rápidos sobre el perdón y la confianza. En medio de la hambruna en todo el país, José vendió grano a los egipcios al abrir los almacenes, ya que la hambruna era severa en Egipto. Jacob se enteró de esto y les dijo a sus hijos: ¿por qué se quedan mirándose el uno al otro? Les dijo: he oído que hay grano en Egipto. Vayan allí y compren comida para que podamos vivir y no morir. ¿Notan la tensión en esta familia disfuncional que conocimos antes? ¿Por qué están parados mirándose unos a otros? Uno de ustedes debería bajar y comprar comida para nosotros. Entonces 10 de los hermanos de José bajaron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob, el padre de José, no envió a los hermanos de José, incluido Benjamín, con los demás porque tenía miedo de que les hicieran daño. Es un viaje peligroso hacia abajo. Mantendré a Benjamín aquí, pero ustedes 10 continúen adelante. No me importa si corren peligro, protegeré a mi hijo. Hemos aprendido en el camino que Jacob tenía preferencias por su hijo José, lo que ocasionó caos en su familia. ¿Ha cambiado en algo? Sigue teniendo preferencias en su vida. Así que cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, se postraron ante él con el rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero se hizo el extraño y les habló con dureza. ¿De dónde venís?, les preguntó. De la tierra de Canaán, respondieron, para comprar comida. Y aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. ¿Por qué no? Han pasado 20 años. Desde que los hermanos tomaron a un José de 17 años y lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo. Ahora tiene 37 años. ¿Alguien cambia de aspecto de los 17 a los 37 si ha llegado a eso? Y no solo eso, tienes una cosa cultural pasando aquí. Los hebreos a menudo no se afeitaban, tenían la barba larga, el pelo largo, y en Egipto en aquella época la gente se arrancaba prácticamente todo el pelo, así que tenían un aspecto muy diferente. Y ahora, después de todos estos años, José habla como un egipcio y se viste como un egipcio, y me atrevo a decir que también camina como un egipcio. Gracias a todos los que estaban por aquí en los 80. Y entonces recordó sus sueños sobre ellos. Él recuerda hace 20 años, Dios me dio un sueño. Y el sol y la luna y las estrellas se inclinaban. Y las gavillas de grano se inclinaban ante mí. Y yo no sabía lo que eso significaba en ese momento. Y me puse un poco gallito y orgulloso con eso y se lo eché en cara a mi hermano. Aquí está ese momento. Y podría ser que lo que Dios sabía en ese entonces, ¿esto es de lo que se trataba? Que en esta temporada de gran necesidad, en medio de una hambruna, que Dios vio este momento antes de que yo estuviera aquí. Y recuerda, José dijo, oye, Dios me ayudó a olvidar, voy a dejar que esas cosas se vayan. Pero también está el tema de la confianza.
Y empezamos a ver algunas cosas que José hace en la forma en que habla con sus hermanos. Esto nos parece un poco extraño, pero hay un propósito detrás de lo que está haciendo. Él dice, son espías, han venido a explorar nuestra tierra. De todos somos hijos de un solo hombre. Tus sirvientes son hombres honestos, no espías. Ellos dicen, ¿cómo nos metimos en problemas aquí? No, les dijo, habéis venido a ver dónde está desprotegida nuestra tierra, y así es como seréis puestos a prueba. Por más que viva el faraón, no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga aquí. ¿Por qué José hace esto sabiendo que son mis hermanos? Yo sé quiénes son, ellos no me conocen. ¿Sabes lo que está haciendo? Está llevando a cabo una prueba. ¿Son las mismas personas que conocí hace 20 años? ¿O han cambiado? Y aquí están los 10 que participaron en lo que me hicieron. Ahora sé que hay un hermano menor en casa, así que esto es lo que quiero que hagas. Quiero que traigas al hermano menor aquí a Egipto, y luego lo siguiente que hace es ponerlos en custodia por 3 días. ¿Por qué hace eso? Creo que no se nos dice su motivo, pero creo que está ganando algo de tiempo para pensar en esto y no solo reaccionar con un acto reflejo tipo de decisión en el otro lado de eso. Y por cierto, ¿no sería genial tener tu propia cárcel personal en la que meter a la gente? Como si me cortas en el tráfico, te dan 3 días, ya sabes, en mi cárcel. Si animas a los Broncos de Denver, te condeno a 10 años. Eso es un delito de fútbol, así que vamos, Cowboys. Pero debemos resolverlo por nuestra cuenta porque no tenemos una cárcel personal. Al tercer día José les dijo, hagan esto y vivirán porque temo a Dios. Les daré una prueba. Si son personas honradas, permitan que uno de sus hermanos se quede en la cárcel mientras los demás llevan grano a sus hogares hambrientos. Deben traerme a su hermano menor para verificar sus palabras, para que yo sepa que se puede confiar en tu palabra y para que no mueras. Y procedieron a hacerlo. Y entonces comienzan a tener esta conversación entre ellos antes de regresar, porque esto procedieron a hacer. Pero esto es lo que se dijeron entre ellos. Ciertamente estamos siendo castigados por nuestro hermano. Vimos cuán angustiado estaba cuando nos suplicó por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso nos ha sobrevenido esta angustia y se ve que cargan con cierta culpa. A veces vemos la vida de otros continuar incluso si nos equivocamos. Ellos disfrutan de un día soleado y aparentemente todo va bien. Sin embargo, no conocemos lo que ocurre en su interior. La Biblia señala que uno de los roles del Espíritu Santo es convencernos del pecado. Por lo tanto, no exclusivamente recae en mí la responsabilidad de asegurar que todos comprendan sus acciones. Porque Dios está trabajando ahora mismo ayudándoles a entender que lo que hicimos está mal. Nos equivocamos. No se dieron cuenta que José podía entenderlos ya que estaba usando un intérprete. Él habla egipcio, ellos hablan hebreo. Creció hablando hebreo. Así que puede oír su conversación y no saben que él ha oído. Y ellos no saben que él la escuchó. Hizo que Simeón, uno de los hermanos, les fuera arrebatado y atado ante sus ojos. Y luego regresan. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué, José, no te revelaste aquí a tus hermanos? Oye, soy el hermano que arrojaste a la fosa, vendido como esclavo. ¿Por qué estás pasando por todo esto? Es una prueba. Él ha perdonado. Me olvidé de eso. Dejé pasar esas cosas. Pero ¿quiénes son hoy? ¿Quiénes son 20 años después? Después de todo lo que pasé. José nos muestra cómo las palabras y lágrimas son insuficientes para restablecer la confianza. A menudo se demuestra y prueba la confianza con el tiempo, por el comportamiento y el carácter. Entonces, ¿son las mismas personas o son diferentes? Antes de partir, José aplica esta prueba. José les ordenó que llenaran sus sacos de grano, que pusieran la plata de cada uno en su saco. En otras palabras, trajimos dinero para pagar el grano en Egipto. Les dimos el dinero. Y cuando los sacos están llenos, el dinero vuelve a entrar, están atados y ahora regresan. Así que, en esencia, no pagaron nada por el grano que obtuvieron. Y para darles provisiones para su viaje.
Después de que esto se hizo para ellos, llegaron a casa y se dieron cuenta, mi plata ha sido devuelta y aquí está en mi saco. Sus corazones se hundieron y se volvieron el uno al otro, temblando, y dijeron, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Llegamos a casa con el grano y el dinero y nuestro hermano está en la cárcel. Porque si regresamos allá nos van a acusar de robar porque trajimos nuestro dinero con nosotros. ¿Y qué hacen? No vuelven. Al menos no por un tiempo. Pero entonces el grano se acaba y comienzan a pasar hambre una vez más. Así que tuvieron una conversación familiar sobre volver. Y entonces los hermanos le dicen a su padre Jacob, sí, pero ese tipo de allá abajo nos habló muy duro. Dijo, tenemos que traer a nuestro hermano menor, Benjamín, con nosotros. Bueno, a Jacob no le gusta eso. Y él piensa, si pierdo a Benjamín tras haber perdido a José, que cree muerto, va a acabar conmigo. Uno de los hermanos da un paso adelante y esto me hace reír un poco. Rubén le dijo a su padre, puedes matar a mis 2 hijos si no te lo devuelvo, y lo confío a mi cuidado, y yo los traeré de vuelta. Él dijo, te daré una prueba de mi lealtad. Si no te devuelvo a Benjamín, puedes matar a mis hijos, pero yo estaré bien. Lo que parece una manera muy extraña de tratar de animar a su padre que va a hacer. Bien, pero Jacob dijo, mi hijo no bajará allí contigo. Su hermano está muerto y él es el único que me queda. ¿De veras? Tienes 10 hijos delante de ti. Pero bueno, ustedes sigan adelante. Pero Benjamín es el único que me queda. ¿Sigue luchando contra el favoritismo? Si le ocurre algún daño en el viaje que estás haciendo, llevarás mi cabeza gris a la tumba. En pena. Pero muy desesperado. Que al final dicen, bueno, o morimos o volvemos. Y entonces deciden regresar. Y cuando aparecen en Egipto, José sabe que han llegado. Los lleva a su casa y ahora los va a hospedar. Ahora los hombres se asustaron cuando fueron llevados a su casa, la casa de José. Pensaron que nos habían traído aquí por la plata que nos devolvieron en los sacos la primera vez. Quiere atacarnos y dominarnos y tomarnos como esclavos y llevarse nuestros burros. No sé qué tenían de especial esos burros. Parece una declaración de valor muy extraña con el resto de las cosas aquí. Cuando se les sirvieron las porciones, ahora están cenando. Cuando se les sirvieron las porciones de la mesa de José, la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de los demás. ¿Por qué? José está tratando de recrear el escenario en el que el hijo menor es favorecido. ¿Cómo responderán? Aquí te doy una estaca, aquí te doy una estaca, te doy 5 apuestas. ¿Cómo responderán cuando vean a este hijo menor favorecido? Y así José es probando ellos para ver su carácter. Ahora José dio estas instrucciones a la casa de un mayordomo. Llena el saco de los hombres con tanta comida como puedan cargar y pon la plata de cada hombre en la boca de un saco. Así que en otras palabras va a hacer lo mismo. Darles grano, poner su dinero allí. Pero esta vez hay una cosa adicional. Entonces pon mi copa, la de plata, en la boca del saco del más joven junto con la plata para su grano. Así que esta es una de las posesiones personales de José. Y aparentemente esto era muy importante en Egipto. Ponlo en el saco de grano de Benjamín. Y di, cuando lo encuentres, ¿no es esta la copa de la que bebe mi amo y que también usa para adivinar? Esto que has hecho es una maldad, has robado de la casa de Egipto, y el que sea hallado en posesión de ella se convertirá en mi esclavo, pero los demás quedaréis libres de culpa. Este es José dando instrucciones a su siguiente al mando. Los hermanos salen de Egipto con sus bolsas de grano. En el camino, el mayordomo los detiene y les informa sobre un robo en Egipto. Por ello, decide registrar todas sus bolsas siguiendo un orden, desde el más viejo hasta el más joven. Recordemos que él sabe dónde está la copa. José le dijo que está en el saco del hijo menor, como que alargando la tensión aquí. Quizás estamos bien, quizás estamos bien. Está en el saco de Benjamin. Entonces, ¿qué hay en el otro lado de eso? Joseph ha dicho, si alguien toma eso y lo encuentra en tu bolsa, serás mi esclavo.
Y así Benjamín es ahora traído y se va a convertir en un esclavo, el favorecido. Favorecido. Y entonces este momento, sucede. Y uno de los otros hermanos, de su nombre es Judá, se levanta. Y dice, perdona a tu siervo, mi señor. Permíteme decir una palabra a mi señor. No te enojes con tu siervo, aunque seas igual al mismo faraón. Si el muchacho no está con nosotros cuando vuelva a mi padre y él ve que no está allí, morirá, ya que su vida está estrechamente ligada a la del muchacho. Tus siervos llevarán la cabeza gris de nuestro padre a la tumba con dolor. Permítanme interrumpir a Judá por un momento y hacer una pausa. Tal vez conozca la respuesta a esta pregunta. No, hasta este punto de la historia, Judá, buen tipo, o malo, y la respuesta es, el malo. Vuelves atrás en el libro del Génesis. Hubo un momento en que una de sus hermanas fue violada, ella fue atacada. Fue horrible. ¿Sabes lo que hizo? Mató a la gente, arrasó un pueblo entero. Después hay formas en las que fue inmoral. Y cuando los hermanos deciden vender a José como esclavo, ¿sabes de quién fue la idea? De Judá. Y ahora se acerca a José, aún no sabe que es él. Y Benjamín, el hijo menor favorecido, está a punto de ser llevado como esclavo, probablemente de por vida. ¿Y qué dice? Pues bien, por favor, deja que tu siervo está hablando de sí mismo. Quédese aquí como esclavo en lugar del niño. Y que el muchacho regrese con sus hermanos. ¿Y oyes lo que dice Judá? Mi vida o por la suya. Tomaré su lugar. Pero deja que el muchacho a casa, que vuelva con su padre. Yo serviré en su lugar. ¿Las personas que José ha estado tratando de entender son las mismas? ¿O han cambiado? ¿Cómo puedo volver con mi padre si el niño no está conmigo? No me dejes ver la miseria. ¿Qué vendrá? Sobre mi padre. ¿Está dispuesto a ponerse en el lugar de Benjamín como sustituto? Y entonces José ya no pudo controlarse ante todos sus asistentes y gritó, que todos se retiren de mi presencia. Así que no había nadie con José cuando se dio a conocer a sus hermanos. Y ahora se da a conocer y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y se enteró la casa del faraón. Y José dijo a sus hermanos, yo soy José. Y lo que sucede justo después sorprende a todos. Y lo veremos la próxima semana. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cómo aplicarlo? Aunque no seamos líderes de una nación, aún podemos reflexionar sobre el perdón y la confianza. No necesitamos estar en posiciones de poder para actuar de manera ética. Entonces, ¿cómo lo logramos? Es importante diferenciar el perdón de la confianza. El perdón es liberar una deuda para que podamos seguir adelante. ¿Es cancelar una deuda? No pretendemos que no sucedió, pero lo estamos dejando ir. Y el deseo de igualar el marcador nosotros mismos para poder seguir adelante. La confianza es cuando volvemos a caminar en relación con alguien, y eso es diferente. Eso no es perdón. Así que un par de principios junto con esto. El perdón es un mandamiento, la confianza es una elección. En toda la Biblia se nos ordena perdonar. Y eso no es realmente difícil de entender. Perdonar, sí. A menudo creemos estar esclavizando a otros al aferrarnos al resentimiento y la amargura, pero en realidad nos esclavizamos a nosotros mismos al desear ajustar cuentas y hacer las paces. Y la persona a la que dejamos ir cuando perdonamos es a nosotros mismos. Pero la confianza es una elección. Segundo principio, perdonar siempre es sabio. La confianza requiere discernimiento. El perdón siempre es la decisión correcta. Y siempre estamos mejor del otro lado de eso. La Biblia nos exhorta a discernir cómo nos relacionamos con las personas y a veces a no relacionarnos con ellas.
en Proverbios. Libro sobre la sabiduría de Dios aplicada a la vida. El odio causa conflictos, pero ¿cuánto bien puede cubrir el amor y el perdón todos los males? Evita relacionarte con personas iracundas, ya que todo trato con ellas acarrea problemas y conflictos. Y aún Jesús nos dice esto en Juan 2:4, que Él estaba haciendo señales y estaba enseñando como nadie más. Y dice que mucha gente confiaba en Él, pero dice que Jesús no se confiaba a todos, porque conocía los corazones humanos. Así debemos discernir y aplicar sabiamente. Cuando se trata de la arena de la confianza. Y también el perdón es un don. Y la confianza hay que ganársela. En el idioma inglés no existe una palabra perdón digno. ¿Verdad? Nadie es digno de perdón. Es algo que elegimos hacer. Pero hay una palabra digno de confianza. Y eso se refiere a cuando se ha demostrado a lo largo del tiempo y con carácter. Y ciertamente nadie es perfecto. Pero hay momentos en los que la gente puede cambiar. Oye, examinar eso durante un periodo de tiempo. Es algo sabio. José dio a sus hermanos la oportunidad de ganarse su confianza cuando vio la circunstancia providencial. Ese sueño está sucediendo justo en este momento. Dios está involucrado en esta historia y sí, incluso en la esclavitud y la prisión y todo eso. Sí, porque mi historia se desarrolla contra el telón de fondo de la gran historia de Dios. Y Dios apareció. Así que tengo que averiguar cómo hacer de eso una aplicación de mi fe a la vida real, incluso con mis hermanos, que me hacen daño. Así que déjame hacerte esta pregunta. ¿Hay alguna relación no resuelta en tu vida? ¿Qué hacemos con eso? Déles una oportunidad basada en esta historia. Y especialmente, cuando ves providencial, circunstancia, cuando ves a Dios aparecer de una manera específica. Dios actúa incluso en esos momentos difíciles de la vida. Perdón y tal vez la confianza. Hay una parte de esta historia que no quiero pasar por alto demasiado rápido, porque creo que ilustra algo tan profundo y poderoso. Todos necesitamos entender, ¿no? Un instante en el que Judá avanza y dice, mi vida por la suya. Me pondré en su lugar, cumpliré su sentencia. Déjalo ir libre. Muchas generaciones después, un descendiente de Judá llegó. Su nombre es Jesús. Y uno de sus títulos era el león de la tribu de Judá porque descendía de Judá. ¿Y sabes lo que nos dice? A ti y a mí, mi vida por la tuya. Y vino para ser nuestro sustituto. Y cumplió la sentencia que debería haber sido mía, debería haber sido tuya. Pagó la pena que por derecho era mía y la tomó sobre sí mismo. Y ese es el camino. La única manera en la que la gente como nosotros son reconciliadas con el Dios de la Biblia. Jesús se puso en nuestro lugar y podemos ser libres. Y esa imagen, cimentada hace tanto tiempo en la historia real de José, es una que tal vez necesita desarrollarse en tu vida. ¿Has confiado en Él? ¿Has puesto tu esperanza en Él? ¿Has llegado al lugar donde te das cuenta de que no puedo hacerlo por mi cuenta? Pero alguien vino a ponerse en mi lugar. Jesús vino a ser mi sustituto. Y así es como puedo estar bien con Dios. Él te invita a dar ese paso. Inclinen sus cabezas junto conmigo. Y justo antes de rezar, ¿o no podría ser hoy el día y el momento de cruzar esa línea de fe? Y decir, creo que Jesús, el león de la tribu de Judá, vino a ser mi sustituto para estar en mi lugar, para pagar mi pena, para cumplir mi sentencia. Y puedo ser libre, puedo ser perdonado, puedo pertenecerle. Eso empieza por reconocer la verdad sobre nosotros mismos, que no podemos lograrlo. Deposita tu fe y esperanza en ello, en Jesús, para que nos perdone y nos haga parte de su familia.
Dios, gracias por ser quien eres. Gracias por llegar a este mundo roto nuestro y en medio de relaciones que a menudo se tuercen y son muy dolorosas. Gracias por darnos una historia que nos orienta y que nos hace comprender cómo afianzar nuestra fe en momentos dolorosos de la vida. Y Dios, detrás de todo que sepamos, la historia ocurre con tu historia más grande, que las vidas que vivimos tienen un valor dado por Dios y que fuimos creados para viajar contigo. Y así Dios nos guía como solo tú puedes hacerlo. Gracias por ser quien eres. Gracias por el perdón que hemos recibido. Y pienso en las palabras de Pablo, perdónense mutuamente como Dios os perdonó a vosotros Dios nos perdona en Cristo Jesús, no se nos pedirá más. Y cuando se trata de confiar, Dios, danos discernimiento, danos sabiduría. Y que nuestras relaciones, todas ellas, incluso las difíciles, reflejen nuestro deseo de caminar contigo. Y te pedimos y te rogamos todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén.